En Memorias que Perduran de hoy, vamos a tener una entrevista con el profesor César Verdugués Gómez. Pero además de profesor, él es escritor de novelas, de cuentos, escritor de fábulas y de obras didácticas. Y yo destacaría en el profesor el haber sido presidente de la Unión Nacional de Poetas y Escritores de Cochabamba en 1995. Y bueno, además enaltecer su trabajo de aporte bibliográfico de más o menos 50 textos que ha desarrollado a lo largo de su vida. Revisando su currículum, sabemos que el profesor César Verdugués nació en La Paz el año 1941 y que radica en Cochabamba a partir de 1958. Quiero darle la cordial bienvenida al profesor Verdugués en estas memorias que perduran para recuperar su semblanza de vida en una conversación que espero que sea grata. Su salud inicial, por favor, profesor César Verdugués. Bueno, es un gusto muy grande estar frente a una cámara y a su persona, además, para que puedan hacerme todos los cuestionamientos necesarios dentro de mi carrera literaria. Estoy presto, listo y agradecido además por esta entrevista. Profesor, casi siempre empezamos la entrevista pidiendo que nos refieran un poco a su nacimiento. Había dicho que nació en La Paz. ¿En qué parte de La Paz nació, profesor? Bueno, he nacido en la misma ciudad, en una zona que se llama Chijini, donde están los templos del Gran Poder, donde se hacen pues unas entradas magníficas, ¿no? En honor justamente al santo que están. Son dos templos que pelean la primacía, ¿no? de este santo. Entonces, y bueno, lo más interesante es estar presente ahí. Cuando niño estaba continuamente en esas entradas, y era un pandemonium de disfraces, de danzas, en fin. Ya cuando ya estuve radicando aquí en Cochabamba, nos fuimos con mis hijos para ver una entrada de esas, y claro, ya llegó, en ese entonces solamente se circunscribía dentro de la zona, pero después ha llegado a salir de la zona, ya salía por la avenida Montes, Santa Cruz, en fin. Y ahí ya vi mejor y con mis hijos. Y bueno, algunas pequeñas críticas podría hacer sobre eso, pero creo que no viene al caso ahora. Quizás convendría que nos refiera qué características tenía Chijini en aquella época. Bueno, era una zona muy popular, por decir, subiendo del templo más mentado de allá de la ciudad de La Paz, que continuamente aparece en fotografías de Bolivia y muestran ese templo por las características de la portada, ¿no? Entonces, y subiendo por la calle Sagárnaga, entonces toda esa zona ahí arriba es la zona de Chijini. Ahí está el callejón o la calle de los brujos, donde venden todo tipo de hierbas y además suyos. Los suyos son todos los animales que han sacado del vientre de sus madres todavía estando fetos. Entonces lo hacen disecar y eso sirve pues para todas las prácticas de
de brujería, ya sea positiva o negativa, que hacen allá. Después, bueno, coas y de todo. Entonces esa zona es sumamente popular. Por ahí está, ahí arriba, el Mercado Rodríguez, muy grande, en fin, mucha gente. Esas características tenía en ese entonces. Eso significa que todavía pudo hacer la primaria en La Paz. Sí, claro. Sí, sí. Por lo menos hasta en la época en que todavía la educación estaba dividida en básico, en intermedio y medio. Entonces yo por lo menos llegué hasta el primer curso de ciclo medio, y después ya mi padre decidió venirse aquí a Cochabamba. Llegado a Cochabamba, profesor Verdugués, ¿cómo ha encontrado esta ciudad? Bueno, esta ciudad en ese entonces era por decir, una campiña muy grande, pero muy florida, y tenía de todo y estaba progresando. Eh, Realmente me gustó bastante estar aquí en Cochabamba, y de tal modo que cuando ya falleció mi padre, pues decidí quedarme a vivir acá, y aquí hice mi familia, aquí en Cochabamba. Los 4 hijos que tuve, hoy menos uno, lastimosamente, pero todos nacidos aquí en Cochabamba, ¿no? Entonces, y lo interesante es que mi esposa y yo somos nacidos en la ciudad de La Paz, ¿no? 2 paceños éramos contra 4 cochabambinos que eran mis hijos. ¿Y cómo es que conoció a su esposa acá en Cochabamba? Bueno, yo trabajaba como profesor, es decir, saliendo de casi, estando todavía estudiando secundaria, pues alguien notó mi capacidad de poder enseñar, y me contrató para un colegio particular. Entonces, en ese colegio particular me dieron un cargo de profesor de educación cívica. Y bueno, por lo visto me desempeñé muy bien, a tal grado que posteriormente, cuando ya había egresado, a poco tiempo ya me contrataron para otro colegio particular, y luego pasé a los colegios fiscales y hice un curso para optar mi título de profesor en una escuela normal que se creó justamente para todos los profesores interinos. Uh-huh. Entonces ahí hice mis cursos y saqué mi cartoncito para desempeñarme como profesor ya titular. ¿Y cómo le fue en la actividad docente? Bien, porque, como le digo, como yo tenía, digamos, ciertas dotes de investigador, de observador, ¿no? Entonces me di cuenta que la materia para la que me contrataron luego ya fue otra, y era de artes plásticas. Me contrataron como profesor de artes plásticas, puesto que me gusta también la pintura. Mis años mozos he pintado bastante, y bueno, y también había hecho cursos de pintura, de dibujo y pintura. Entonces, y observé que el medio educativo no tenía libros, no había bibliografía, porque un alumno de los que tuve en ese entonces me preguntaba dónde puedo conseguir libros sobre dibujo técnico, que preciso, me gusta, ¿no? Entonces yo no sabía ese momento
qué títulos darles, ¿no? Porque no había a la venta. Todo lo que yo tenía, de lo que yo tenía conocimiento era con los libros de la universidad, de la biblioteca municipal, ¿no? Y bueno, de muchos amigos, en fin. Entonces, mis conocimientos se basaron en ello. Entonces, pero para darle a un alumno y decirle, cómprate este libro o qué libro, no había en las librerías. Entonces se me ocurrió en ese entonces hacer los textos de dibujo, de artes plásticas propiamente, que lleva dibujo técnico, dibujo arquitectónico, educación artística, ¿no? Y bueno, muchas otras ramas más. Y de ese modo escribí los libros de dibujo técnico y también arquitectónico. Y me fue muy bien porque como no habían otros libros, mucho antes había un profesor, un tal Rocha, que había sacado unos folletitos, pero se perdieron muy pronto, no falleció el señor y bueno, no sacó más libros, en tanto que los míos ya tenían otras características, es decir, no eran simplemente folletos, no, en ese entonces poligrafiados, ¿no? Sino que ya en imprenta, entonces ya tuvieron una característica mejor. Y la verdad es que en ese entonces tuve un éxito muy bueno en cuestión de ventas. Se vendían mis libros en todo el país propiamente, ¿no? De ahí que me pedían desde el interior, no eran solamente unos 4, 5, 6, una docena de libros, en fin, sino me pedían ya por cienes o por cajas, en fin. Entonces me fue muy bien con esos libros en ese entonces. ¿Qué podría destacar de su actividad docente, profesor Verdugués? Bueno, que puedo destacar en el sentido de que he hecho aportes en cuanto se relaciona a la bibliografía, puesto que estos mis textos, mis libros, han podido ayudar a mucha gente, a muchos profesores que se estaban iniciando, y también a profesores interinos. En esos años, pues el interinato era casi generalizado, ¿no? Surgían profesores, porque no habían profesores titulados, entonces tenían que acudir a profesores que tenían algún conocimiento sobre esta materia. Entonces, pero acudían a mis libros como base, por una parte, y luego también hasta en la universidad, para los cursos propedéuticos, ¿no? También utilizaban, en arquitectura, utilizaban mis textos de dibujo técnico y arquitectónico que yo había producido para los primeros cursos de iniciación en la universidad, ¿no? Entonces, creo que mi aporte ha sido nomás bastante ponderable. Profesor, ¿y cuándo surge esta su faceta de escritor de novelas, de cuentos, de fábulas? Bueno, es una historia un poco larguita, pero si el tiempo me lo permite, pues voy a indicarle lo siguiente. Desde mi adolescencia prácticamente, junto con un primo que tenía, hacíamos nuestros juegos, bueno, incluso antes de la adolescencia, desde nuestra niñez, yo no tenía madre y mi primo no tenía su padre, ¿no? Entonces, pero nos criamos casi juntos y, claro, hacíamos nuestros juegos e inventábamos, porque no teníamos, en las Navidades, por ejemplo, no teníamos juguetes que nos regalaran, ¿no? Nuestros padres. Y, claro, nosotros teníamos que inventarnos muchos juegos.
de los cuales también está dentro del historial, digamos, de los juegos infantiles, en fin, de Bolivia, ¿no? Pero entonces, en ese entonces había muchísimas revistas, no había televisión, entonces todo el mundo compraba revistas y habían tiendas donde alquilaban revistas, ya sea en las plazuelas, en las mismas tiendas, en los parques, en fin, tenían sus muestrarios y las revistas. Y claro, eso alquilaban las personas que querían leer algo, entonces alquilaban, no sé, 50 centavos, algo así, el alquiler, es decir, para hoy día, ¿no? Y nosotros, bueno, teníamos ambos, mi primo y yo, cierta habilidad también para el dibujo. Entonces empezamos a copiar revistas en cuadernos, en papel cuadriculado, ahí copiábamos, y si conseguíamos papel blanco también ahí copiábamos historietas. Y eso alquilábamos a nuestros amiguitos, es decir, a los vecinitos, ¿no? Les alquilábamos también y teníamos un pequeño ingreso de eso, ¿no? Entonces, y luego, después de copiar, se nos ocurrió y pensamos, dijimos, ¿y por qué no creamos nuestras propias historietas? ¿Por qué copiarlos? Entonces empezamos cada uno a inventarse una historieta, 2, 3 historietas. Entonces yo ya tenía mis personajes entonces creados, ¿no? Y en ese entonces ya también incluso la cuestión de ciencia ficción ya estaba en boga. Y claro, ya mi primera historia de ciencia ficción, bueno, dibujé de una nave que llega al espacio y un aerolito enorme, gigantesco, llega hasta la nave y la velocidad, la fuerza, en fin, del movimiento que tenía ese meteorito gigante, fue llevándolo a grandes profundidades del espacio, ¿no? Y claro, ahí se pierde prácticamente, no pueden ni regresar los astronautas o cosmonautas, como quieran llamarlos, y ahí fue mi primera historieta de ciencia ficción. Y también una historia de corsarios, ¿no? Tenía yo un pirata que se llamaba Siete Vidas, ¿no? Que lo mataba y como tenía 7 vidas como un gato, entonces le vivía y otra vez seguía peleando, en fin, ¿no? Y así, teníamos varias revistas entre ambos. Pero llegamos a ser, como le dijera, exagerando un poco, propietarios, empresarios de cine. ¿Cómo así? En la ciudad de La Paz hay un cine que todavía subsiste, el Cine Murillo, y los porteros de ahí, de las propagandas que recibían, ellos botaban a la basura. Todo eso que les llegaba como propaganda simplemente lo botaban a la basura. Entonces uno de ellos pues fue cortando, ¿no?, pedacitos, es decir, cuadritos de esas propagandas y formaba un paquetito de 20 figuritas más el título. Entonces, con esas figuritas que nos vendía, por decir, 5 bolivianos, calculando para esta época 5 bolivianos, y luego nosotros armábamos con las figuritas que teníamos una historia, ¿no? Ordenando, simplemente buscando a dónde colocar una figurita e inventando el argumento. Entonces, teníamos cada uno de nosotros una cajita de calzados. En la cajita de calzados practicábamos 2 huecos, uno redondo y uno cuadradito o rectangular al otro extremo. En el extremo del agujero cuadrado colocábamos un foco que estaba perforado pero lleno de agua.
Ustedes deben saber que esto amplifica las imágenes. Entonces, cualquier cosa que uno colocaba detrás de ese foco, pues, a la vista ante el foco, pues, era una figura más grande. Entonces, eso colocábamos en la caja y luego desde el otro agujero podíamos ver la imagen que se proyectaba ahí en tamaño mucho más grande. Entonces, ahí, como en cine mudo, con una pincita colocábamos en ese agujero ese agujero rectangular, colocábamos e íbamos explicando el argumento que nosotros habíamos creado en base a esas figuritas. Colocábamos, y digo, éramos empresarios porque cada uno en competencia colocaba fuera, es decir, de la caja que teníamos, colocábamos cartelitos pequeños, hoy, matiné, tarde y noche, por decir, el fantasma, ¿no? En otro lado, mañana, estreno, y así, como en los cines verdaderos. Entonces también, al que quería ver, le cobrábamos 10 centavos, 20 centavos, en fin, para poder tener algún recurso, ingresos económicos, ¿no? Es por eso que digo, éramos empresarios en ese entonces. Y de ahí surgió nuestra inventiva y creatividad, ¿no? Para poder hacer historias. Y la primera, lo primero que escribí fue una novela que surgió a raíz de que mi padre tenía una colección de revistas que titulaba Alrededor del Mundo, de España, de los años 1900. Entonces era una revista muy interesante, con miscelánea, había de todo. Habían relatos de viajes, ahí ya conocí a los grandes exploradores, ¿no? Del mundo, del Polo Sur, Amundsen, o Polo Norte, mejor dicho, Amundsen, Scott en la Antártida, Livingstone en el África, ¿no? Grandes exploradores. Después también mostraban cuadros, retratos, por decir así, de pueblos de diferentes países, mostrando alguna costumbre, alguna curiosidad, alguna cosa. Ahí conocí algo de los árabes, en fin. En esa revista que había de todo, había incluso juegos, había ajedrez, en fin, todo, relatos de viajes. Salió una notita pequeña que decía que había un entredicho diplomático entre España y Marruecos. ¿Por qué? Porque una muchacha de 14 años, una muchacha española, fue raptada en Marruecos. Entonces, había ese entredicho diplomático entre los dos países, y yo simplemente me cuestioné y dije, bueno, ¿y qué habrá pasado con esa muchacha? Española, raptada en Marruecos. Entonces, no sé, se me vino a la cabeza, no sé ni por qué, pero ahora después voy a dar una explicación. Resulta que empecé a pensar, empecé a crear, digamos, una historia, en el sentido de que fue raptada por los bereberes, o sea, una especie de piratas, bandidos en las fronteras, en fin, que asaltaban en los caminos, en fin, por lo general árabes. Entonces los bereberes raptaban también a personas y los vendían. Entonces la raptaron a la muchacha, la llevaron por todo el Sahara norte de África, y claro, también aventuras en el Sahara. Ahí me enteré de muchas cosas del Sahara, ¿no? Que hasta ahora algunos desconocen totalmente eso, por supuesto, ¿no? Y bueno, y también al investigar sobre estas cosas, descubrí algo que me interesaba, y es lo siguiente, que en ese entonces el canon de belleza era la gordura. O sea, hoy en día pues buscamos
en fotografías, en revistas, todo, muchachas esbeltas, como el canon de belleza, ¿no? Pero en ese entonces era la gordura. O sea que intencionalmente las engordaban a las mujeres, ¿no? Y las envolvían, digamos, en sedas, como si fuera papel celofán, y llevaban de obsequio a alguna autoridad importante, alguna personalidad importante que querían hacer un gran regalo. Bueno, hoy en día pueden regalar un Rolls Royce, ¿no? Unos relojes Omega o qué sé yo, de gran valor, ¿no? Pero en ese entonces el mejor regalo era una mujer gorda. Era el obsequio mejor en ese entonces. Entonces, ¿cómo cambia, no? En los tiempos esta situación de los cánones en todo sentido, ¿no? Y lo que estoy hablando es el de belleza. Bueno, entonces mi heroína la hacen viajar por el Sahara, llega hasta Turquía. En Turquía, como era muy inteligente, pues llega a ascender en un cesallo donde la venden, y en el cesallo o harén, donde los sultanes tenían 200, 300 mujeres, entonces ahí ella va subiendo, ascendiendo por su inteligencia principalmente y por su belleza. Y ahí ya se convierte en sultana, primero en odalisca. Pero la vida nos corta, así como muchas cosas nos está cortando esta pandemia, igual también mi novela se cortó. ¿Por qué? Porque ustedes deben recordar La Pampa, que ahora hay miles de casetas. En ese entonces realmente era una pampa desierta, vacía, ¿no? Y a los extremos de esa pampa estaba situada justamente donde ahora están entonces casetas, al final de la calle Lanza, ¿no? La calle Lanza, pasando la Lanza, ahí todo ese espacio. Yo estaba cruzando esa pampa para ir, digamos, de la Lanza hasta a la Barrientos, que soy, y bueno, vi un conato de pelea entre dos hombres. No me hubiera fastidiado nada, no me hubiera llamado la atención, si no hubiera sido que dos niños de 5, 4 años más o menos estaban detrás de uno de los hombres, jalándole del pantalón para que no pelee. Entonces yo, jovenzuelo, ahí me estaba acercando para separar por los niños, para separarlos a los hombres, para que no peleen, ¿no? Pero una mujer, una señora de pollera, se me acerca y me dice: no se meta, joven. Van a discutir, pero después se van a ir cada uno por su lado. Y claro, sucedió eso mismo. Pero en el momento que ella me estaba conversando, le pregunté algunas cosas. ¿Y dónde está la mamá de esos niños? No me acuerdo exactamente si me dijo que si había muerto o que si los había abandonado y se había ido. No me acuerdo de eso. ¿Dónde viven? Allá, en ese pauichito, ahí, una casuchita hecha de latas, de cartones y cosas, ¿no? Entonces ahí tienen, mire, ahí está su camita de ellos, un tendido ahí de cuero de oveja, ¿no? Y algunas frazaditas viejas. Ahí es donde duermen ellos. Caramba, a mí eso ya me llegó al fondo. Entonces, y claro, ¿y en qué trabaja el señor ese? Es soldador. En ese entonces habían los soldadores, ¿no? Hombres que andaban con una cajita de metal, con carbones encendidos, su cautín, y iban casa por casa a ofrecer, soldar las ollas, platos, calderas, en fin, todo lo que sea, ¿no? Era su trabajo. Y bueno, en efecto, los hombres, después de decirse palabrotas, se fueron cada uno por su lado, y yo al regresar a mi casa me fui cuestionando. ¿Qué sucede? Estábamos un 22 de diciembre, cerquita de Navidad. Yo me cuestionaba, ¿y cómo?
qué sucede en el hogar de un soldador que tiene 2 hijitos, qué sucede en Navidad, ¿no? Entonces ahí, al ir hasta a mi casa, al llegar allí, se me vino a la mente de hacer una historia sobre días previos a la Navidad, ¿no? O la penúltima noche, o sea, Nochebuena, ¿qué sucede con un soldador? Y ahí nació mi primer cuento, que titula El regalo, que por esas cuestiones de la vida, que no sé exactamente, no podría definir, resultó uno de mis mejores cuentos, con relación a muchos otros que creo que he contado en una oportunidad algo de 60, 70 cuentos en total que he escrito, ¿no? Pero de entre esos pocos han sobresalido, han descollado, pero el regalo se ha mantenido desde ese entonces hasta hoy en día, porque me piden en algunas escuelas, y ahora ya como crítico, como conocedor sobre este tema, pues analizo y realmente es un cuento muy bien estructurado, ¿no? Hice unos cuantos arreglitos, quitar algunas cosas que estaban de más y quedó un cuento muy bueno. Ese ha sido mi primer cuento escrito. Me gustaría retomar un poco esta referencia que hacía por un lado a los juegos, a las historietas, al cine. ¿Cómo es que surgen estas ideas innovadoras en aquel tiempo? Bueno, se refiere en relación a mi obra o en términos generales. En relación a la obra que ha empezado a desarrollar. Claro. Fue la necesidad, digamos, de crear, de inventar algo, porque la verdad que el hombre tiene en todo momento circunstancias en que quiere hacer algo diferente, algo distinto, ¿no? Y claro, y ve en lo que tiene, en la posibilidad de las cosas que tiene, poder hacer algo nuevo. Si uno tiene fierros, por ejemplo, entonces ya he conocido a una persona que con fierros viejos, pues hacía algún aparato interesante o un motorcito, lo llegaba a realizar, en fin. Entonces es la creatividad que tiene cada persona. Entonces, en el caso mío, pues se acercaba más a la cuestión del dibujo y de la escritura, entonces pude elaborar todo esto, lo que hice en ese entonces. Uh-huh. Y la reacción del público o de la gente que se ligaba a leer las historietas o a ver estas películas que ustedes preparaban, ¿cómo era la reacción de la gente? Bueno, podríamos hablar, digamos, la gente en cuanto se relaciona a los niños. Los niños siempre estaban entusiastas, ¿no? Les gustaba, ¿no? Que les contáramos. La película podía real, verdadera, que no la habíamos visto, podía ser otro el argumento muy diferente, pero por las figuritas que teníamos ahí, teníamos que inventar una historia. Cada uno de nosotros teníamos unas 25 películas, por decir así, y teníamos que acordarnos el argumento de las 25 películas para poder explicarles a los niños como en cine mudo, ¿no? Entonces, les gustaba mucho y claro, continuamente venían, ya sea por lo general en las tardes venían los niños a nuestra casa y quiero ver tal película, entonces sí. O cuando estaban con las revistas, igual nos pedían, quiero una revista que me alquilen, en fin. Entonces de ese modo había nomás acogida de parte de los niños de la zona. Y luego, ¿cómo fue la continuación de sus otras obras? Se ha referido a su primer cuento, El regalo. Sí. En la introducción yo decía que tiene como más de 50 libros que ha escrito. ¿Cómo ha sido esa capacidad de producir tanto libro? Bueno, en principio, como le dije, se cortó mi novela
Ya no hice nada más, solamente ahora lo guardo como un recuerdo grato y de cuando en cuando para reír un poquito de lo que yo había hecho en ese entonces con dibujitos y todo. Pero después ya pude asentar mis pies en nuestra tierra, porque la novela estaba en Marruecos, muy lejos de lo nuestro, ¿no? Marruecos, Turquía, en fin, algo ajeno. Pero le diré que en ese entonces tuve que, para hacer ese poco o esa historieta truncada, o esa historia, tuve que leer bastante en la biblioteca municipal, buscar en las enciclopedias, en fin, y entrar dentro de las costumbres de los árabes allá en Marruecos y también de los turcos, ¿no? En Turquía. Ahí, por ejemplo, ya no sabía cómo a las mujeres que el sultán las rechazaba, las botaban al Bósforo. Era un canal, un río que pasa justamente dividiendo Europa con Asia, ¿no? Entonces me hizo investigar bastante, pero la realidad nuestra pues me golpeó bastante fuerte. A partir de ese mi cuento de El Regalo, ya fui observando que en nuestro país había mucha pobreza, mucha desigualdad, injusticias, ¿no? Entonces eso ya quise plasmar en mis escrituras y fui escribiendo cuentos y más cuentos y más cuentos relacionados a la situación económica, social de nuestro país. Y de ahí salió mi primer libro, Mirando al Pueblo, ¿no? Que son fotografías de toda la situación social de nuestro medio, ¿no? Niños explotados, mujeres explotadas, ¿no? Abusadas, ¿no? En fin, todo ello entonces se fue formando en imaginario de nuestra realidad social. Y luego, claro, posteriormente ya se me ocurrió hacer alguna novela y bueno, ya es un trabajito mayor, me costó mucho más realizar, escribir una novela, puesto que tiene ya vericuetos, ¿no? Senderos que van saliendo de la novela, ya no es lo mismo. El cuento es como una flecha que uno apunta a un centro, a un lugar, a un blanco o negro si quiere, un punto negro, y la flecha va directo ahí. En la novela, si bien no se puede disparar una flecha que vaya así haciendo setas, no se puede, entonces ya entran muchas otras cosas, entonces tiene sus dificultades y se tarda mucho más. En cuento, pues podía escribir un cuento en pocos días y cuando se me ocurrió hacer fábulas en menos tiempo, en horas, cuando ya uno ya tiene un tema, rápidamente plasmaba, buscaba un motivo especial para la fábula y bueno, eso a veces en una sola mañana podía escribir, en fin. Entonces, cada género tiene pues su tiempo, aunque claro, no es una cosa segura. Hay novelas que se escriben en años, en 10 años. Una de mis novelas, pues he tardado muchísimo, aunque ha sido por causa de que he tenido que viajar y después regresar de muchos años y retomar, en fin, todo eso. Pero duró casi 10 años. Por el viaje que hice al Brasil también, ahí se truncó, tuve que reformar un poco. Lo interesante es que en esa novela, Las babas de la cárcel, como le digo, presenté a un concurso y en ese concurso, cuando yo regresé de Brasil a unos 6 meses, me enteré de que había sacado una mención honrosa. Y bueno, que si sacó una mención honrosa significa de que no estaba mal mi novela,
¿no? Entonces, ya llegando al Brasil, se me ocurrió hacer algunos cambios, hice algunos cambios, ¿no? Y allá en Brasil ya pude conocer lo que es la ópera. Aquí en Bolivia no conocíamos en ese entonces la ópera, ¿no? Hasta ahora, mucha gente no sabe con exactitud, no ha visto una ópera, salvo en el cine, ¿no? Entonces, ahí vi una ópera. Realmente me costó muchísimo pagar el ingreso, pero tenía tanto deseo de conocer cómo era la ópera realmente, entonces pagué y luego se me ocurrió introducir a mi novela algo de ópera, ¿no? Entonces esa mi novela tiene pues tiene poesía, tiene cuento, tiene género epistolar, ¿no? Tiene radioteatro, tiene también ópera, en fin, muchos géneros entran dentro de esa mi novela, Las babas de la cárcel, ¿no? Entonces la estructura es bastante variada, digamos, de esa mi novela. Entonces, de ese modo, pues, ingresé también a hacer otros puntos, otros temas, ¿no? Otros géneros, ¿no? Como la fábula también, ¿no? Que ya dije hace un momento. Bueno, y a propósito de premios, ¿qué otros premios ha recibido profesor Verdugués de su actividad de novelista, de cuentista, de fabulista? Bueno, afortunadamente, digo afortunadamente, porque también los concursos también prima un poco de suerte. Uh-huh. No es... algunos yo sé que se manejan muy bien, ¿no? Pero otros no. Depende de los organizadores. A veces organizan muy mal, ¿no? Entonces se deslizan ciertos errores, como por ejemplo, premiar a una obra en un concurso de novela, pero resulta que si uno lee esa obra premiada, no es novela, ¿no? Y no porque uno lo dice, sino porque muchos otros también han tenido esa visión de notar, de observar que la obra premiada no era novela, el concurso era para novela, ¿no? Entonces ahí yo saqué también otro premio, no premio, sino una mención honrosa también. He sacado algunas menciones honrosas en novela. En cuentos he tenido la suerte de sacar en Cochabamba premios en Oruro y en la ciudad de La Paz, ¿no? En concursos muy importantes. Como le digo, prima un poco la calidad de la obra y también un poquito de suerte. Últimamente he ganado un segundo premio de un concurso que era para gente mayor. El concurso decía para gente mayor, ¿no? Entonces, y el tema era sobre el problema del coronavirus, ¿no? La pandemia, en fin. Entonces yo dije, a pesar de los años que han pasado y a pesar de que alguna vez leí que los escritores tienen, digamos, una producción muy buena hasta los 50 años. Y desde los 50 años empieza a bajar es la calidad de sus obras. Entonces yo dije, a ver, veremos qué sucede si escribo ahora. Escribí y saqué un segundo premio, ¿no? En ese concurso. Salió en el periódico Los Tiempos, en su edición que hacen anualmente a fin de año, ¿no? En años anuales. Entonces ahí está ese mi cuento que titula Cenizas solamente. Es sobre la pandemia justamente, por lo que estamos viviendo. Y en cuanto a distinciones, profesor, ¿ha podido recibir distinciones de su actividad literaria? Sí, claro que sí, muchas distinciones.
Solo que no tengo la costumbre de colocar las distinciones en las paredes porque mucha gente cuando recibe alguna distinción está en sus paredes. Yo los tengo en un archivador, todos lo que constituye, digamos, cartulina o cualquier otro material que puede archivarse. Después tengo también distinciones así en plaquetas, ¿no? Y en otros, ¿cómo es? En piedra, y bueno, en muchos otros materiales muy bonitos. Y bueno, son 50 años de actividad en realidad en las que pude ganar muchas distinciones, ¿no? Y después también del gobierno plurinacional, también obtuve un premio es decir, una distinción muy importante, ¿no? Donde fuimos galardonados por nuestra actividad literaria o también cultural, en fin, la famosa compositora Casasola, ¿no? Ella también en esa ocasión fue distinguida. Después la actora de esa película de un boliviano que tomó a los Urus como personajes principales, ¿no? Entonces fue una distinción muy interesante, muy buena. De los premios, algo que puedo destacar es el siguiente premio. Un libro que se publicó bueno, son muchos los libros, antologías donde figuro, son muchos, pero los que más me enaltece fue precisamente ese que se publicó en Estados Unidos, totalmente en inglés, y claro, traducciones de todos los países de donde tomaron los cuentos, y bueno, no diré irónicamente, pero curiosamente, resulta que los norteamericanos en cuestión de cultura nos dividen en países occidentales y no occidentales. Y los occidentales son Estados Unidos, Japón, Gran Bretaña, en fin, los países de una economía muy alta, ¿no? De Europa, todos los países de Europa, en fin, esos son los países occidentales. Y los no occidentales, los otros, como por ejemplo los países latinoamericanos, toda Sudamérica es no occidental. Estamos en ese rubro. Después los árabes también, los africanos, Oceanía, en fin, de todos esos países grandes. Y bueno, resulta que ahí están dentro de los latinos, es decir, dentro de los países latinoamericanos, entre comillas, no occidentales, pues también está Bolivia, y estoy presente ahí justamente con ese cuento que ha llegado a publicarse en muchos idiomas. Hay un grito en tu silencio, eso traducido al inglés. Entonces es por una editorial muy importante de allá de Nueva York, y ahí está mi cuento. Y estoy pues entre personajes, como le dijera, sinceramente puedo decirle, yo soy un ratoncito, ¿no? En medio de gigantes. Pues están ahí García Márquez, está Mario Vargas Llosa, están Puig, Neruda, ¿no? Y todos esos grandes, que son muchos para mencionar, y estoy ahí al medio, perdido, por decir, pero bueno, me dio esa satisfacción de estar presente en esa gran antología. Otra antología que también me llenó de satisfacciones es la que está un cuento mío también en una antología de Croacia, está traducido al croata también, y bueno, es una antología
de tres países, de Chile, Bolivia y Ecuador, ¿no? Entonces estamos ahí. Después de qué más puedo decirle, de aquel cuento que apareció, también ese cuento que muy mentado, hay un grito en silencio, apareció en árabe. De acuerdo a las investigaciones que hice, porque saqué antologías yo también, y antologías de cuento en las Américas, e hice una investigación, pero resulta que creo ser, no sé si el único o muy pocos de los que han sido traducidos al árabe en el género del cuento. De novela no sé realmente si habrían sacado. Es posible, ¿no? Porque es difícil de conocer todo. Entonces es posible. Entonces salir también leer también el cuento suyo en árabe, pues es algo que le llena de mucha satisfacción. Una pregunta medio indiscreta, profesor Verdugués. ¿Se puede vivir siendo escritor? Sí, se puede. Pues tenemos muchos ejemplos de ellos. Hay mucha gente que ha vivido de la literatura. No solo que ha vivido, sino que ha explotado también la literatura como medio de vida. Julio Verne, por ejemplo, no era él el único que escribía, digamos, sus álbumes, tenía todo un equipo enorme, ¿no? Que escribían, ¿no? Luego le daban a Julio Verne, él decía, está muy bien esto, firmaba, le ponía su nombre y ya, ¿no? Claro que él ha creado también muchísimas obras magníficas, realmente, pero si contáramos todas las obras que se ha publicado con su nombre, pues un porcentaje bastante elevado es que han sido escritas también por otras personas, ¿no? Y eso ha sucedido no solamente en literatura, en la música. Conocemos también muchísimos casos, ¿no? Que unos compran al autor y el autor por necesidad vende su obra para que publiquen, para que interpreten otros con el nombre del comprador, ¿no? Entonces, eso también, y lógicamente, en arquitectura, en fin, venden también las obras proyectadas, ¿no? Alguno que tal vez no tiene muchas luces, y bueno, y él se gana los lauros. Eso en todo campo. En nuestro medio, a ver, que puedo mencionar a uno que ya, después de haber trabajado muchísimo tiempo, Néstor Taboada Terán, claro, ha trabajado bastante, pero al final, en sus últimos años, ha vivido de la literatura, ¿no? Y lo invitaban y pagaban sus pasajes para que vaya a algún país simplemente para que dé una charla o simplemente para hacer una presentación de alguna cosa. Entonces también él ha vivido de la literatura. Y bueno, hay muchos autores que actualmente también viven de la literatura. Se puede. Bueno, ya para concluir la entrevista, profesor Verdugués, de aquí para adelante, ¿qué retos, qué desafíos todavía quedan? Bueno, creo que para un escritor son muchos los retos. Son muchísimos. La verdad que me falta tiempo para poder concretar algunos de mis planes, ¿no? Tengo en mente muchas obras y como para poder ya ponerme a la mesa y escribir, ¿no? Pero hay obras en que cuestan
son años a veces por la cuestión de la investigación, todo ello. Entonces, no, hay muchísimos proyectos. Y claro, hay cosas también, circunstancias que nos coartan. Como presidente de una institución, actualmente soy presidente de Escritores Unidos, y hay responsabilidades. Y por esas responsabilidades también, pues, tengo que quitarle tiempo a mi creatividad, ¿no? Entonces, bueno, ya estoy esperando los días para que concluya mi gestión y ya convocar a nuevas elecciones y, bueno, retirarme por un tiempo, digamos, de esta actividad, que es interesante, es buena, ¿no? Porque también uno llega a conocer a mucha gente, ¿no? Llega a tener contacto con muchos escritores y escritoras y bueno, es muy bonito también, pero le quita tiempo a la actividad principal que uno tiene. Bueno, quiero agradecerle por haber aceptado esta entrevista en Memorias que Perduran y pedirle su despedida del público que ve este programa a través de Facebook Live y a través de YouTube. Bueno, primero me queda agradecerle por la entrevista que desde ya ha sido muy sui generis, es decir, no han sido las preguntas habituales en muchos otros programas. Aquí es algo diferente y me agrada pues tener la posibilidad de estar en contacto con el público lector y es por ello que le agradezco muchísimo y también a todas las instituciones que están cooperando en este objetivo. Muchísimas gracias. Bueno, profesor Verdugués, otra vez agradecerle por haber aceptado esta entrevista en Memorias que Perduran. Ha sido grato conversar con el profesor Verdugués. Como han podido advertir a través del relato, él nació en La Paz, en Chijini. Tiene gratos recuerdos de la niñez, principalmente de la actividad religiosa en aquella zona. Pero también interesante saber que él se vino hacia Cochabamba y prácticamente se enraizó en este hermoso valle. Sí. Y aquí pudo desarrollar sus destrezas siendo profesor, primero de educación física, luego profesor de artes plásticas y también la posibilidad de aportar escribiendo textos didácticos, textos que han sido utilizados en escuelas, en colegios, en el país, pero también en el ámbito universitario. Siendo profesor, logró titularse siguiendo las exigencias del Ministerio de Educación, pero también cultivar su faceta de novelista, de cuentista, de fabulista, diríamos de escritor. Él nos ha señalado que está ya cerca de cumplir 50 años de esta actividad como escritor, como literato. Y es algo que nosotros debemos valorar porque sus aportes bibliográficos también han aportado y enriquecido el ámbito escolar, el ámbito educativo, pero también la lectura del público que habitualmente busca leer novelas, cuentos, fábulas. Interesante saber también que el profesor César Verdugués todavía tiene proyecciones hacia adelante, de seguir escribiendo una vez que esté libre de la Unión Nacional de Poetas y Escritores, que es también una pasión que le lleva muchísimo tiempo. Agradecerle otra vez por esta entrevista, profesor Verdugués, y pues desearle un año 2021 próspero y que sus aportes sigan contribuyendo en la literatura nacional. Un abrazo y muy agradecido. Muchísimas gracias. Igual modo para todos ustedes. Gracias. Hasta pronto. Hasta pronto, amigos de Memorias que Perduran. Ha sido grato estar con ustedes. Gracias.
Muy gentil. Gracias.